cerrando la semana con novedades, una semana movida, por cierto, ¿no? Tan movida que ayer en horas de la tarde se sintió un fuerte sismo que tuvo como epicentro la provincia del Guayas. El sismo se sintió en varias provincias del país, efectivamente. El informe del geofísico habla de un movimiento que fue de magnitud 6.1. Movimiento telúrico que se sintió alrededor de las 17 horas con 30 minutos este jueves en varias provincias del Ecuador, de acuerdo a los reportes del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. El movimiento tuvo una magnitud de 6.1 y el epicentro en la provincia del Guayas. El movimiento ocurrió a 12 kilómetros de la localidad Simón Bolívar, en esta provincia del litoral, en Guayas, a una profundidad de 57.83 kilómetros. Sin embargo, por la noche, la entidad en un informe aclaró que el epicentro fue en el noroeste de La Aurora, en la zona de Daule, y de una magnitud de 6.1 a una profundidad de 57.50 kilómetros. El sismo se sintió en ciudades como Quito, Cuenca, Guayaquil, San Borondón, Durán, Santa Elena y Milagro. Hay algunos reportes de ciudadanos. Vimos videos, ¿no?, en redes sociales de gente que estaba en determinados locales comerciales, centros comerciales, en las mismas calles o avenidas de Guayaquil. Ahí están viendo ustedes algunos de los videos que se compartieron en redes sociales y donde se ve precisamente la alerta que provocó este sismo. En algunos rincones pues se ve que hubo una suerte como de práctica con base en los simulacros, lo que nos viene bastante bien, tomando en cuenta de que nuestro país, digamos, es propenso a este tipo de fenómenos naturales. Ya lo experimentamos, ustedes recordarán lo que sucedió aquel 16 de abril de 2016, cuando el terremoto de Manabí y Esmeraldas. Así que, digamos, los ciudadanos se pusieron a buen recaudo, salieron de los locales o de los inmuebles en donde se encontraban para tratar de ubicarse en zonas seguras, ¿no? Ahí están las imágenes de lo que sucedía, sobre todo en Guayaquil, donde se sintió con mucha fuerza. Tengo entendido que a pesar de que no hay, digamos, reportes mayores, sí hubo algunas estructuras, sobre todo en el centro de Guayaquil, que sufrieron algunos daños, ¿no? No sé si tenemos ya, Meli, el video del reporte que hizo el presidente de la República sobre lo que sucedió ayer. Lo tenemos, escuchemos del presidente, por favor. Debemos dar gracias a Dios que no ha habido mayores estragos dada la magnitud del sismo y debido a la profundidad de 57.8 kilómetros. Debemos dar gracias a Dios porque las consecuencias del sismo son las que hemos explicado. Son importantes, pero no mayores frente al evento sucedido. Bueno, nos mandó a darle gracias a Dios el presidente, lo cual se está casi que volviendo ya una costumbre, ¿no? Como están las cosas en el país, no nos queda más que ponernos a rezar, así como veamos lo que ciudadanos tuvieron que hacer para poder tener acceso a salud y medicinas en el país. También se pusieron a rezar. ¿Sí tenemos el video? ¿No? ¿O no? ¿No tenemos? Bueno, esta semana parecía un meme, una invitación de algunas organizaciones que decían: vamos a una misa por la salud en el Ecuador, porque qué difícil está tener acceso a este tipo de servicios, ¿no?, como están las cosas en nuestro país. Entonces ahora parece que ya se está volviendo costumbre, aunque parezca una broma o un meme, pero la verdad es que cada vez esto de recurrir a Dios, o a la divinidad, o a los rezos, a las oraciones, para tener acceso a educación o salud, ¿no? Bueno, seguimos conversando sobre lo último. Hay novedades en temas de educación superior. Ahora sí tenemos, ese video sí tenemos, del presidente de la República sobre la eliminación de la prueba del CENESID. Vamos ahí. Que con el reglamento anterior era muy difícil y engorroso. Voy a ser sencillo. El mensaje a los jóvenes: se acabó el examen de la CENESID.
No más el examen de la Cenecit. Para el régimen de la costa se acabó desde hoy porque el próximo año ya no tienen que llevar a cabo ese examen de la Cenecit. Y para el régimen de la sierra, obviamente no podemos evitar lo que está sucediendo ahora, pero a partir del próximo año no hay examen de la Cenecit en régimen sierra y en régimen costa. Y vemos que ahí hay unos aplausos que no son tampoco así como muy potentes los aplausos, ¿no? Capaz que les tocó a los chicos que están alrededor en esa puesta en escena que armó el gobierno y su equipo de comunicación y asesores, casi por obligación, ya por estar ahí, aparecen en las cámaras, aplaudirle al presidente el anuncio. Eliminar la prueba de Cenecit para ingresar a las universidades no es garantía de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es un anuncio y es una política que se ajusta a lo que ha venido haciendo el presidente Lasso durante gran parte de este primer año y algo más de gobierno. Yo no me equivocaba cuando les decía a ustedes que mi primera reacción después de escucharle en el mensaje a la Nación el 24 de mayo pasado es que sentía que Guillermo Lasso no asumía el rol que ahora tiene, que es el de presidente. Presidente ya es electo, es el que gobierna, es el que administra el Estado. Yo el 24 de mayo vi a un candidato y esta declaración me hace pensar que sigo viendo a una persona, a un actor político que no está gobernando un país, sino que sigue en una permanente campaña política. Una campaña política que, me imagino yo, tiene que ver con la necesidad de tener resultados urgentes, porque es un presidente que, sobre todo en el último semestre, ha experimentado una suerte de caída libre. O sea, primer semestre, vacunación, bien, ya, lo hicieron, etcétera, 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 todo lindo. Pero después de la vacunación, en adelante, no ha tenido nada más que exhibir el gobierno. Tanto que como resultado precisamente de la dichosa vacunación, dicho sea de paso, vacunación hubo en todo el mundo. Y procesos exitosos de vacunación, probablemente mejores que el del Ecuador, los hay. De hecho, países como Cuba, por ejemplo, producen sus propias vacunas, algo que nosotros no hacemos. ¿Ya? Pero más allá de la vacunación, absolutamente nada. Entonces, por esa urgencia y esa necesidad de producir resultados, de exhibir resultados, por ejemplo, se dijo ya no hace falta usar mascarillas y se montó un mega evento con transmisión en vivo, con enlaces Quito, Guayaquil, Cuenca, donde intervino hasta el ministro de Turismo, y que por cierto no estuvo presente el vicepresidente, o algún fallo tuvieron en la conexión con el satélite desde Cuenca y Borrero no pudo intervenir en aquella puesta en escena que montaron desde el ECU 91 en Quito. Bueno, dijeron ya no mascarillas, y resulta que ahora en el Ecuador estamos experimentando un rebrote de COVID, que no es mortal, que ahora la gran mayoría de ciudadanos estamos vacunados, es cierto, pero la pandemia no ha pasado y el virus está presente. Que no nos golpea como lo hizo a mediados de 2020 es otra cosa, pero la pandemia no ha pasado. Entonces, por esa necesidad de exhibir resultados, se hacen este tipo de anuncios. Y esto no es más que un anuncio. Eliminar la prueba del Cenecit para ingresar a la universidad no es garantía de absolutamente nada, a diferencia de, por ejemplo, como lo mencionara la CONAIE en una reacción a través de su cuenta de Twitter que publicaron el día de ayer, inmediatamente conocido este anuncio del presidente Lasso. Tenemos el tweet de la CONAIE, ¿no es cierto? Solo la lucha nos ha permitido conquistar derechos. Punto 9 de la Agenda Nacional de 10 puntos, garantizar el acceso de la juventud a la educación superior. Ahora Guillermo Lasso anuncia la eliminación del examen Cenecit, siendo un logro más del paro nacional 2022. Yo no tenía idea que uno de los temas que estaba en discusión y que estaban proponiendo desde la CONAIE era eliminar la prueba del Cenecit. Punto 1. Punto 2. Como les decía hace un momento, eliminando la prueba no se garantiza que ustedes,
jóvenes, no tan jóvenes, porque además para estudiar no hay un límite de edad, ¿no? Sus hijos o quien sea puede entrar a estudiar libremente lo que quiera en la universidad que quiera. ¿Saben por qué? Por una simple y elemental razón. Se necesitan recursos. Y sin el presupuesto necesario, sin la plata para garantizar que existan los cupos, los espacios, la cantidad de centros de educación necesarios para que puedan acoger al universo de jóvenes que están aspirando a una carrera universitaria, si no hay los recursos, simplemente este ofrecimiento grandilocuente, demagógico, populista, no se cumple. Y ahí es cuando, por ejemplo, yo suscribo plenamente la postura que a ratos adopta el expresidente Rafael Correa con respecto de la visión de país que tiene la CONAIE. Rafael Correa reaccionó a la reacción, valga la redundancia, de la CONAIE sobre el último anuncio del presidente Lasso. Esto fue lo que dijo Rafael Correa a través de su cuenta de Twitter. Ustedes ya lo van a ver en segunditos nada más en sus pantallas. El expresidente dice: los logros de la CONAIE, y creen que con eso garantizan el acceso, cuando no se aumenta un solo cupo universitario y tan solo hemos vuelto al pasado. ¿Entienden el porqué de nuestras profundas diferencias? Ni mencionar la apología de la lucha. ¿Recuerdan cuando vivíamos mejor? Dice el expresidente Correa. Yo suscribo plenamente el trino, la reacción que ha tenido el expresidente Correa con respecto de lo que ha sido asumido por la CONAIE como una de las victorias o de los logros del paro nacional 2022. Porque, les insisto, si es que no hay el número de centros de educación superior suficientes, si es que el gobierno mantiene su política cicatera de no destinar dinero a educación, salud, vivienda, infraestructura, área social, etcétera, 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 simplemente esto se convierte en un anuncio más. Simplemente es eso. Y lo otro, Correa decía algo que es muy cierto y me parece que nos interpela como país nuevamente. Recuerden cuando vivíamos mejor, por un lado, y lo otro es, tan solo hemos vuelto al pasado. Yo lamentablemente considero que con esta nueva metodología, si es que se le puede llamar metodología, porque no creo que sea tampoco una política o una visión de Estado sobre la educación superior, o sea, llego mañana, como lo hacía Yacu Pérez también, ¿se acuerdan? Yacu Pérez, cuando fue candidato presidencial, se reunió un día con representantes de los transportistas y su gran propuesta con ellos fue: voy a eliminar la ANT. O sea, como que si en este país la solución para los problemas fuese la eliminación de las instituciones que dictan política pública sobre determinadas áreas. O sea, hay problemas en transporte, elimino ANT. Hay problemas en la educación superior, elimino CENESID, como fue la propuesta de Guillermo Lasso, que pensaba que era cuestión de sentarse como presidente de la República y empezar a tachar instituciones y empezar a borrarlas de un soplo. Y no es tan fácil como eso. O sea, administrar un Estado, administrar un país, gobernar, es mucho más complejo que simplemente lanzar ofertas en campaña cuando hay cosas como la educación superior que influyen y mucho en la vida de los ciudadanos, sobre todo de quienes aspiran a un mejor nivel de vida por la vía del estudio, de la educación superior. Ahora, yo les mencionaba el hecho de volver al pasado, como lo sugiere Correa. ¿Qué significa? Que con un Estado, como les mencionaba hace un momento, que no destina recursos para salud, educación, van a estar disponibles no los 90,000
que ahora se quedaron afuera, sino, qué sé yo, 100.000, 150.000, 200.000 cupos para ingresar a la educación superior cada año. ¿Mm? O sea, el estado actual, el presidente dice, no prueba, es decir, cualquiera puede entrar, y que tampoco va a ser así, porque de acuerdo a lo que mencionaba ayer el propio presidente, la autonomía universitaria, será cada universidad además la que establezca los parámetros o los mecanismos que se utilicen para filtrar quiénes sí y quiénes no. Finalmente quedará a discreción de las universidades el hecho de recibir estudiantes y quiénes van a ser aceptados para que puedan ingresar a la universidad. Ya no va a haber una prueba homologada para absolutamente todos los establecimientos, sino que ahora cada universidad planteará un cuestionario o buscará un mecanismo distinto a la una de la otra universidad para recibir a los nuevos estudiantes. Yo me pregunto, ¿eso significa un avance en materia de educación superior? ¿Eso pone al Ecuador a la vanguardia en esta cuestión? Yo realmente lo dudo. Y como les decía, el volver al pasado. ¿Qué significa esto? Que probablemente quienes aspiren a ingresar a la universidad en adelante van a tener que madrugar. Pasar frío, estar desde las 3, 4, 5 de la mañana esperando que las puertas de las universidades en época de admisión o de matriculación abran para ver si consiguen un cupo. Y lo que van a hacer es que además esos pocos cupos que van a existir por lo cicatero que es el Estado actualmente con la entrega de recursos, van a tener un costo. ¿Van a ingresar a estudiar únicamente las personas que tengan palancas? Y que busquen la forma, cual sea esa, de poder acceder a un cupo en la educación superior. Y esto no es algo que me lo estoy inventando yo en este momento. Ese era el país que teníamos, donde habían filas enormes de estudiantes, no para dar una prueba e ingresar a la universidad, para estudiar la carrera para la que además el estudiante está apto. Sino que hacían filas enormes para buscar un cupo. ¿Y qué pasa además? Digamos, si es que ahora con la filosofía esta de no prueba, entonces todo el mundo va a entrar a la universidad. Me imagino yo que el Estado va a destinar miles de millones de dólares, si es así, en buena hora. Y ojalá, créanme, ojalá, yo también voy a dar gracias a Dios, si es que es así, y voy a pagar una misa también al Divino Niño, si es que es así, y el gobierno y el presidente me tapan la boca y destinan miles de millones de dólares para garantizar el acceso a la universidad a todos los ecuatorianos. Pero no funciona así, no funciona así, hay que ser prácticos, hay que ser pragmáticos. Eso no funciona así. Y ahora vamos a tener nuevamente escenas de dolor como las que había antes. No un proceso ordenado para dar una prueba y para que además los más aptos ingresen a estudiar a la universidad. Y para que además, de acuerdo a las aptitudes de cada uno de los estudiantes, se le ayude con orientación a ingresar a una carrera. Y no pasen de sociología a filosofía, de filosofía a literatura, de literatura a comunicación y finalmente terminan estudiando cualquier otra cosa. O pasan de ingeniería mecánica, ingeniería civil, a no sé qué, y terminan estudiando arquitectura. Porque esos costos también, en el caso de la educación superior, los asume el Estado. Entonces, lamentablemente, me da la impresión de que vamos a volver nuevamente a vivir o a revivir lo que ya los ecuatorianos lo experimentamos durante largo rato en el pasado, y donde además la educación superior se convirtió en el botín político
de un par de partidos, lo cual tampoco es un secreto para nadie. Y si no me creen, busquemos los libritos de historia o googleemos, ¿no? Y veamos cómo las universidades antes eran reductos políticos de determinadas organizaciones y partidos políticos, desde donde hacían política. Es muy triste esto porque a los jóvenes se les está vendiendo humo. Es nada más que eso. Y vuelve a ser un anuncio, créanme, demagógico y muy populista, de época electoral. Y el señor que les está hablando ayer a los jóvenes que tibiamente le aplauden, no es cualquier persona, no es un candidato, es el presidente de la República. Y es una pena también que la CONAIE asuma esto como una victoria, porque no es ninguna victoria, es un retroceso en materia de educación superior. Es un retroceso en materia de educación superior, lo que ha sucedido el día de ayer, y es lamentable. Bueno, vamos también con un poco más de novedades, ¿no, Meli? No sé si tenías preparado algo con el profe sobre lo que pasó ayer en la asamblea, porque también hubo novedades en el Parlamento. Finalmente se resolvió sobre la destitución de Yesenia Guamaní. Creo que no teníamos texto sobre eso, ¿no es cierto? Si no, me voy yo de largo. Ayer el Parlamento votó sobre la destitución de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, que es la señora Yesenia, o señorita Yesenia Guamaní, ¿no?, de las filas de la izquierda democrática. Ustedes van a ver en pantalla cómo quedó la votación. Ahí está, 83 votos de 128 presentes. Se requerían apenas 70 para destituir a Yesenia Guamaní como vicepresidenta. Aclarar eso, ¿no?, que la destitución es en su condición de autoridad de la Asamblea, de vicepresidenta, segunda vicepresidenta de la Asamblea. No pierde su condición de legisladora, no pierde su curul, ella se queda ahí. A ver, para cerrar el tema de la educación superior, me mandan un mensaje muy valioso, por cierto, que es de alguien que conoce de adentro, además, a la universidad, la querida Isabel Ramos. Isabel, buenos días, te mando un abrazo. Con esta medida, además, y con la Cenecit que tienen, van a volver los cobros, los famosos recursos de autogestión que tanto añoraba la izquierda lúcida, que siempre desmanejó las universidades públicas. Lo que les decía yo hace un momento, ¿no?, tener en cuenta que las universidades fueron en algún momento en este país también botín político, fueron utilizadas para eso, ¿no? Así que ahí está otro de los pequeños problemas que se van a generar con esta nueva modalidad, eliminando la prueba de ingreso a la educación superior. Volvemos al tema político. Como les mencionaba, ayer la Asamblea resolvió destituir a Yesenia Guamaní de las filas de la izquierda democrática, de la segunda vicepresidencia, y pasa algo que no había sucedido hace mucho tiempo, y no sé si esto es inédito, pero el Parlamento, y ojo con el tema de la institucionalidad, nosotros aquí somos temáticos de la preocupación que nos genera la débil democracia que tenemos, y esa democracia endeble, como la ecuatoriana, tiene instituciones también debilitadas, y una de esas instituciones que se ha venido a menos en los últimos años, más todavía, que además es una cuestión histórica, los parlamentos no es que tienen siempre una evaluación superlativa. Alguna vez sí, en el Ecuador, el Parlamento por su producción legislativa tuvo muy buenos números, no lo voy a desconocer, me parece que eso fue entre el 2009 y el 2016, que manejaron cifras positivas en el Parlamento, porque había digamos, un cierto ambiente de gobernabilidad, ¿no?, sobre todo cuando en el 2013 había una mayoría hegemónica de 100 curules, de 137. Pero históricamente los parlamentos, no solo en Ecuador, sino en el mundo entero, han tenido bajas calificaciones. Pero lo que está pasando ahora en el Ecuador es inédito. El Parlamento tiene 2 autoridades del Consejo de Administración Legislativa sin representantes. El CAL está conformado por 7 integrantes,
un presidente o presidenta, 2 vicepresidencias y 4 vocales. Están ocupadas la presidencia por el señor Saquicela y las 4 vocalías. Y las 2 vicepresidencias de la Asamblea están acéfalas, están en abandono. ¿Por qué? Porque la primera vicepresidencia que la ocupaba Virgilio Saquicela quedó vacante cuando Saquicela asume la presidencia del Parlamento después de la destitución de Guadalupe Zori. Y esta segunda vicepresidencia, que primero la ocupó la señora Galván, que fue destituida, y ahora la asume Yesenia Guamaní, también destituida, otra vez queda vacante, ¿no? La segunda vicepresidencia. Entonces es un tema inédito este que está pasando en la Asamblea Nacional. Y esto habla muy mal de la situación por la que está atravesando institucionalmente el país y la Asamblea. ¿Cuánto nos va a tomar nuevamente a los ecuatorianos para salir de esta crisis? Tenían que elegir ya al primera vicepresidente y ahora tienen que elegir 2. Tienen que ponerse de acuerdo, señores asambleístas, como para poder darle ya un poco de ritmo al trabajo legislativo, ya dejar de lado también esta suerte como de escándalos, de vendetas, de estar permanentemente metidos en polémicas como esta. O sea, cuando deberían estar o legislando, fiscalizando, están en las peleas internas por ocupar determinados espacios de poder. Y este es un llamado absolutamente a todas las bancadas, porque la Asamblea está integrada por diversas fuerzas políticas. Esto no tiene que ver solo con 1, 2, 3 partidos, sino con todos. Ya tienen que darle cierto ritmo, ¿no? Cierta regularidad al trabajo legislativo, a esa agenda que deberían plantearse de aquí hasta el mayo del 23, que preside Saquicela, y de ahí hasta 2025, que es cuando finalmente termina el periodo para el que fueron electos. Pero tienen que darle un poco de ritmo a esto. Ya basta de tanto show, basta de tanto escándalo. Ha sido un año realmente raro en el que se ha vivido un parlamento donde se han destituido legisladores por escándalos, por casos de corrupción, por señalamientos, tienen que ver con comportamientos nada éticos, una vicepresidenta destituida que usó muy mal la presidencia de la Asamblea y cuya dirección y conducción fue muy cuestionada. Y ya creo que va siendo hora también de que la Asamblea se siente en general a darle un rumbo, ¿no?, a este Parlamento. 7:31, profe.